Bueno, hola a todos y todas. El día de hoy hablaremos sobre la enseñanza de las ciencias sociales en el escenario del posconflicto. Se trabajará bajo el decreto 1038 del 2015, que legaliza la cátedra de paz. Eh, También trabajaremos sobre los lineamientos curriculares de las ciencias sociales, con el fin de llevar unas clases guiadas hacia ustedes como sujetos capaces de defender los derechos y deberes humanos, como mecanismos para construir una democracia y conseguir un camino hacia la paz. Para continuar, quería compartirles un poco de lo que se propone en la institución educativa, con el propósito de que ustedes entiendan el por qué y para qué de lo que pues iremos desarrollando en las sesiones. ¿Alguien me quiere colaborar leyendo el horizonte institucional, por favor? Yo, Horizonte institucional. La institución educativa se fundamenta en una calidad centrada en el estudiante y apoya en el aprendizaje significativo, que permite el desarrollo de distintas competencias generales y específicas. Analizar, crear, asociar, argumentar e inferir, a través de hilos conductores que logran desarrollar su pensamiento. Esto permite una formación participativa, crítica, responsable y reflexiva sobre la realidad que la circunda. Ok. ¿Alguien me quiere colaborar leyendo el otro apartado sobre filosofía institucional? Dale. Filosofía institucional, principio y fines. Educar para el desarrollo personal en función de construir una sociedad empática y de paz, ya que el aprendizaje y la enseñanza es un proceso que debe ir ligado con la funcionalidad para resolver necesidades de la sociedad y personales. ¿Qué les parece importante de lo que acaban de escuchar? Pueden participar los que leyeron o los que escucharon. Bueno, digamos, a destacar sería como el tema de que la institución como tal es una organización en la cual sirve pues para formar, en la cual pues se tiene en cuenta el aprendizaje significativo, que es muy importante pues tanto para los estudiantes como para la comunidad de la institución. Digamos, en ese apartado se puede decir directivos, coordinadores y profesores. Pues es un conjunto en el cual el aprendizaje significativo pues, se puede ser colectivo, ¿no? Eso es lo importante. Pues a través de hilos conductores, ahí menciona, a través de los hilos conductores que pues son aprendizajes que van más allá de lo cotidiano, sino que pues es más como personales, se pueden decir. Y no solo eso, sino que pues también ayudan a generar una sociedad pues colectiva en la cual pues todos sirvan para generar nuevos pensamientos. Exacto, le diste en el clavo. Daniel, ¿qué tienes para aportarnos? Bueno, aquí en cuanto al horizonte institucional, es muy pertinente precisamente por la última parte que dice, sobre la realidad que lo circunda. Entonces, hay que atender los contextos y más como docentes e instituciones con su plan, con su PEI y su currículo hay que aplicarlo principalmente para sus contextos, porque por eso tiene que ser muy diverso, porque hay mucha diversidad de contextos y en su misma población. Y con esas competencias que también son emitidas ante el Ministerio de Educación, qué tan competentes en cuanto a su contexto van a salir y atenderse y estar con más personas en el país, como también la OCDE los estipula. Entonces también que ellos tienen que analizar su mismo espacio, esa interacción con su espacio, crear soluciones para su espacio y sus problemáticas, asociarse tanto a la institución, de que la institución no es ajena con lo que pasa afuera, y saber argumentar e inferir todo lo que pasa en sus contextos familiares. Al igual, toda la comunidad educativa tiene que estar enfatizada frente a estas competencias, porque no es solo generar, sino que también que las apliquen y generarlas en otros aspectos de la comunidad educativa. Y sí, por ejemplo, ahorita lo que se le atiende después del proceso de paz y los conflictos
Se quiere generar espacios de paz, encaminados a un camino de paz en que los estudiantes sepan qué es la paz en realidad. Ya. Sí, exacto. Todo lo que ustedes dicen va encaminado a, a un propósito y el propósito es nosotros conscientes de qué es lo que vamos a aprender, ¿no? Toda esa formación personal, pero cómo esa formación personal se vincula a una sociedad, no vernos como individuos, sino como sujetos. Bueno, como vamos a ir avanzando en el curso y tenemos 4 encuentros programados, pues se propone que durante el primer encuentro se va a proyectar material audiovisual para que ustedes a partir de él elaboren una pregunta con algún sentido profundo. Esta pregunta va a tener un porcentaje del 20%. En el segundo encuentro se desarrollará una actividad a través de la fotografía para que ustedes logren identificar que el conflicto armado se presenta de diferentes maneras y en distintos contextos. Este taller tendrá un porcentaje del 40%. Y en el tercer encuentro iremos acercándonos al testimonio para lograr entender, al testimonio de la historia, para lograr entender las consecuencias del conflicto armado. En esta sesión tendremos un caso puntual que es sobre una comunidad indígena y de allí se trabajará un proyecto que es una obra de arte libre. Este valdrá el 40%. Y pues no cuento la sesión de hoy porque es la sesión introductoria. ¿Tienen alguna duda, inquietud? No. No, Bueno, No, queremos que entiendan que esta clase va a ser un espacio en el que vamos a trabajar colaborativamente, discutir en el buen sentido del concepto, ¿no? Por esta razón, queremos que ustedes intervengan expresando qué expectativas les causa el curso así a primera vista. No sé quién quiera iniciar. Dinos tú, Lizeth, por favor. bueno, pues me parece muy interesante como este espacio, esta clase. Pues primero ya pues que se va como esa reglamentación que mencionan al principio y también digamos la forma de evaluar y la forma de sacar las notas me parece muy adecuada. Creo que no es algo como lineal o algo rígido, sino que creo que es interesante junto al tema que se va a tocar, que no sea como un parcial con preguntas, sino que se haga también la representación artística, ya que pues se aprende también por medio de las representaciones artísticas. Entonces me gusta mucho. Muy bien, ¿qué opinas tú, Daniel? ¿Qué tienes expectativas frente al curso? ¿Alguna sugerencia? bueno, las expectativas son grandes, principalmente porque nos van a enseñar lo que nuestro país necesita y tiene que construir en espacios educativos para nosotros poderlos aplicar en nuestra sociedad. Aplicarlos cuando salgamos del colegio, de la clase. Sí, entonces el posconflicto ahorita en la actualidad, pues no es lo mismo de hace un año, tampoco es lo mismo de hace 6 meses, es lo mismo de hace 2 años. El posconflicto ha cambiado mucho y ha tenido diferentes facetas, generando mucha polarización. Y ya mirándolo desde ahora cómo será ese posconflicto, me trae muchas expectativas. Muy bien, Daniel. Y por último, dinos tú, Andrés, ¿qué opinas? Bueno, pues la temática que van a trabajar como tal, pues es muy importante para cualquier tipo de persona, sea no solamente de aquí de Colombia, sino a nivel pues general de todo el mundo, porque son diferentes hechos históricos que han pasado en Colombia y que a pesar de que, digamos, obviamente, pues son trágicos y son, digamos, crueles, es una representación histórica y no solo eso, sino que puede ser una herramienta fundamental para que en otros países no pase, ¿no? Entonces es para generar conciencia de todo lo que ha pasado Colombia con el tema de la guerra y no solo eso, sino que a partir de ello podemos generar, digamos, un conocimiento y no solo eso, sino
pues una idea de fortalecer, digamos, algunas cosas que pasaron, pues para que no vuelvan a suceder. Muy bien, muchachos, vamos a tener en cuenta sus sugerencias y vamos a continuar con la clase. Bueno, pensar en educar la mirada. Bueno, quiero que lean esta frase y la tengan muy en cuenta, porque justo con Diana pensábamos cómo podría funcionar de una manera muy amplia este curso, en la dirección de entender la complejidad de las secuelas directas e indirectas del conflicto armado. Un problema que se desenvuelve en lo social, político, económico y cultural de nuestro país. Casi que lo desayunamos todos los días en todos los lados. Y pues que preocupa aún más donde se ha normalizado y fragmentado el problema en dos vías, la correcta e incorrecta, entre comillas, los buenos y los malos, ¿no? Y se ha jugado a justificar radicalmente las dos posiciones, pero no a ceder y encontrar soluciones desde la crítica y la reflexión para pues tratar de superar las etapas del conflicto. Entrados ya en este panorama, queremos escuchar qué experiencias cercanas han tenido ustedes con el tema del conflicto. El que quiera pues intervenir puede hacerlo. Dale, Liz. Bueno, pues digamos, mi experiencia cercana con pues el conflicto es como una persona que alguna vez conocí y pues me contó que pues tuvo que salir de su casa, pues afortunadamente o desafortunadamente por una discapacidad que tenía, pues la persona de un grupo al margen de la ley, solo pues porque era una persona en condición de discapacidad, dejó salir a él y a la familia a Bogotá, porque pues les tocó inventarse que tenían, que si no, bueno, les tocó inventarse múltiples situaciones para poder salir, pero pues realmente sí es como una historia que marca, ya que pues esa persona incluso cuando era niño se comió una bala y pues gracias a Dios no tuvo ningún efecto en su cuerpo, pero realmente son cosas duras y que como que uno piensa que como niño no debe como, em, digamos, tener que atravesar sobre como con esas cosas tan particulares como una bala, ¿no? Pensar si esa bala alguna vez ya le hizo daño a alguien o está todavía, no sé, por ahí. Entonces ese fue como uno de como un acercamiento que tuve al conflicto. Muy interesante tu caso, Liz. Y menos mal y gracias a Dios esa persona se encuentra muy bien actualmente. ¿Quién quiere darnos otro punto de vista o algo que piensen o alguna experiencia que ustedes hayan visto a lo largo de sus vidas o en las noticias? Dale, Daniel, cuéntanos tu experiencia. Bueno, yo he tenido varias experiencias directas o indirectas del conflicto armado en Colombia, principalmente por mi familia. Entonces, digamos, ellos son del Tolima, el norte del Tolima, un municipio llamado Palo Cabildo, en donde estaban tanto las FARC y los paramilitares en ese territorio, y el ejército. Entonces eran tres grupos armados atacándose entre sí, unos más con otros, pero cuando el gobierno pues dio la orden pues, para atacar el conflicto con conflicto, siempre hay unos que están en el centro y aquellos del centro estaban los campesinos que estaban ahí en el centro que pues los atacaban directamente a los campesinos. A mi familia, a mi tío, pues lo mataron en un paramilitar y a mi familia le tocó pues venir a Bogotá de parte de mi mamá. Por otra parte está, últimamente estoy conociendo otras partes del país, como digamos el Bolívar, en donde un muchacho me ha comentado sobre cómo es afectado, cómo ha sido afectado principalmente en diferentes territorios. Él ha tenido que desplazarse 3 veces por el conflicto armado y por ser estar ahí en el centro del conflicto, de que ellos no participan, pero sí por tener ese control territorial de diferentes grupos, como ellos están ahí, pues los afecta directamente. Y, y bueno, entonces precisamente lo que comentaba anteriormente, sobre que el conflicto, el postconflicto no es lo mismo de hace un año ni de hace 6 meses,
porque se ha venido teniendo diferentes transformaciones. O sea, hace 6 meses estaban volviendo a proliferar estos grupos armados en el sur del Bolívar, lo que no se presentaba hace 7 meses, ¿sí? Entonces, eso es lo que he tenido de experiencia con el conflicto. Pues realmente es muy cruel tu caso, o sea, tu familia y demás. Pero bueno, ya por lo menos ya están un poco mejor, de alguna u otra forma. Y por último, tú Andrés, cuéntanos una perspectiva que tengas. Bueno, pues digamos en tema vividos personalmente, pues no he tenido, digamos, un acercamiento con el conflicto armado, pero obviamente es porque pues nací en Bogotá y pues casi no salgo, pero entonces obviamente las noticias evidencian varias todavía hoy en día, pues digamos, pueden ser violaciones a los derechos humanos y no solo eso, sino pues conflictos entre pues el ejército y grupos armados en los cuales pues es trágico, ¿no? Porque a partir de eso pues genera y aumenta el tema de las muertes y no solo eso, sino que pues también afecta a muchas personas y sobre todo pues sí he hablado con varios amigos y conocidos y pues obviamente si tienen un acercamiento más a profundidad, como lo es el caso de compañero Daniel. Entonces sí es importante estudiar y aprender pues del tema, sobre todo para generar un impacto en las nuevas pues generaciones para que no se vayan a la violencia, sino pues generar, digamos, ese tema de conciencia colectiva. Gracias. Es muy bueno tu punto de vista. Muchas personas no saben, no han tenido casos cercanos, pero es muy buena la reflexión que haces que debemos estudiar y aprender respecto a eso. Y bueno, entonces como ven en este título, es hora de aprender. Hay que tener en cuenta que el conflicto armado es un tema demasiado importante en la actualidad, tanto así que la agenda de negociación de La Habana y el gobierno nacional hacen esfuerzos para hacer realidad la ley de víctimas y la restauración de tierras. Entonces, quiero que ustedes piensen más o menos desde dónde empieza el conflicto armado, porque nuestro primer ítem es conociendo el origen. ¿Quién quiere opinar? ¿Quién piensa que, quién dice más o menos desde dónde se ubica el inicio de todo este problema? Dinos, Andrés, ¿qué piensas al respecto? Bueno, la edición como tal después de obviamente el tema de la independencia, se arman dos partidos, el liberal y el conservador. Desde ese punto de vista, muchas veces pues se ha generado ese conflicto entre estos dos, en los cuales pues tiene que ser, digamos, un antecedente para entender el proceso pues que se generó en el siglo XVIII y XIX, sobre todo en el XX, pero entonces últimamente pues se ve y se trabaja, es el conflicto armado, es por el tema del periodo de la violencia, pues debido a que pues generó un impacto a nivel pues nacional y también internacional, porque pues muchas veces, aunque no se escuchaba y no se tienen las herramientas ahorita de comunicación, históricamente pues sí se ha, digamos, internacionalizado pues el periodo de la violencia. Entonces, desde ese punto, pues el Frente Nacional, pues es un impacto que genera, digamos, para entender el conflicto armado, porque son diferentes acuerdos, pues que generó eh, los dos partidos por el tema de que ya había mucho descontrol, digamos, de convivencia. La convivencia ya era tenaz. Entonces, es un ejemplo. Digamos, últimamente con el periodo de Santos, pues se generó el tema de la paz y otras, digamos, cosas importantes. Por eso es que el presidente ganó el tema de la paz, el premio Nobel de la Paz. Pero entonces hay mucha cosa que se tiene que hablar y entender para ese proceso. Tienes mucha razón en todo lo que dices. Y
es importante aclarar todo eso y ya lo vamos a aclarar más adelante. ¿Quién más piensa desde dónde empezó el conflicto armado? ¿Quién más me puede decir eso? Bueno, el conflicto armado ha tenido pues diferentes facetas. Una de esas también, pues las que comentó Andrés, que sí es muy oportuna, que es la principal. Y bueno, pues antes, y viendo como esas secuelas que se presentan desde hace mucho tiempo, digamos desde nuestra independencia, desde que estuvo la patria boba en donde logramos ese grito de independencia y no supimos manejar precisamente por las divisiones y no tenemos ese sentido de dialogar con el que no piensa igual que yo o el que no está de acuerdo conmigo. Hay que hablarlo y dialogarlo. Lo mismo pasó ahí en esa patria boba, peleando entre federalistas y centralistas, todo porque unos principales pues se trataban de dialogar, pero generaba controversia al salir de esos diálogos de muy pocas personas. Entonces, en sí es como una mayoría que genera esas divisiones en nuestro propio país. Exacto, después también desde esas divisiones y polarizaciones que creamos hacia otros bandos, hacia otras personas que están en contra de nosotros o algo así, no debería ser. Lo mismo pasó con, con el Bogotazo, de que porque tienen que matar a sus contrincantes en las elecciones presidenciales, porque sí, puede que perdamos, puede que ganemos, pero ganemos o perdamos, no es una derrota, sino una ganancia de diferencia y aceptar esas diferencias en nuestro país, lo que pasó en la patria boba. Sí, son todas esas cositas que van marcando. Y en cierto modo, pues en el Bogotazo se quería hacer pues la revolución en las radios decían que hicieran la revolución, sacaran sus armas, pero solo hubo violencia. Y después de todo lo que pasó y la dictadura la pequeña dictadura de Rojas Pinilla, en donde él le quitó los poderes a los partidos políticos, y después de todo esto se dio pues, la Frente Nacional, 16 años en donde vulneraron el voto tanto de la mujer y del hombre en reelegir sus presidentes durante 16 años. Y de ahí surgió la Marquetalia, este grupo revolucionista de campesinos en el Tolima que surgieron para precisamente luchar por el mismo pueblo. Y el mismo dice, cuando ellos se encontraron con todo lo de las drogas y el narcotráfico, ahí se les olvidó que eran un grupo revolucionista en pro a la población. Entonces de ahí parte también de muchas cosas, desde la polarización política, desde la falta de inversión económica en diferentes partes del país, la corrupción, el, sí, el desgaste y la manipulación de diferentes medios mediáticos, sí, etcétera, de definidades que hasta todavía los estamos viviendo y este conflicto armado tiene raíces desde hace mucho tiempo, pero se fueron acumulando mucho, pero mucho más, hasta que cogieron fuerza y todavía no han perdido esa fuerza porque siguen vigentes en el país. Qué interesante, Dani. De hecho, son muchas de las cosas que vamos a hablar a continuación y lo que han mencionado tanto tú como Andrés han dejado muchas expectativas y me han dejado ver que tienen un conocimiento muy amplio y muy previo sobre este tema. Ahora quiero saber qué opina Lisette. Lisette, ¿tú qué opinas desde qué punto de vista empezó el conflicto armado en la historia de Colombia? Pues bueno, pues sinceramente no es que tenga como un amplio conocimiento como mis compañeros, no, sinceramente creo que sí lo tengo como muy aterrizado y muy como hacia la perspectiva, digamos, como se ha contado, un poco sesgado, digamos, es como mi punto de vista, obviamente por eso estoy en este curso, para cambiar mi perspectiva, pero digamos, es siempre como lo que a uno le cuentan, que eso fue después del Bogotazo, que pues digamos se organizaron grupos armados que estaban digamos en contra del gobierno y pues empezaban a luchar pues en contra de algunas causas que iban. También de mis conclusiones propias también era como un poco en contra del capitalismo que se estaba viviendo y estaba empezando en auge en Colombia. Entonces pues veo eso más o menos, creo que nace desde ese momento
y ya más adelante, pues digamos, con el tema pues del narcotráfico y demás, pues como lo decía Daniel, se pierde esa perspectiva que iba como para el pueblo, sino que ya empiezan a hablar de sus intereses propios. Y pues también otra cosa sí que recuerdo mucho, que no sé si va en el tema, pero pienso mucho en Camilo Torres, el cura guerrillero. Entonces, pues son como esas pequeñas primeras impresiones o, digamos, impresiones que tengo acerca del conflicto armado. Vale, Lices, me parece muy chévere que aunque no sepas mucho del tema, tienes como la idea y que te puedes complementar gracias a, obviamente, a tus compañeros y a nosotras y en lo que vas a ver en el siguiente curso. Entonces veo que cada uno tiene una buena idea y una buena perspectiva de lo que piensan sobre el conflicto armado. Pero ¿ustedes han escuchado alguna vez sobre el conflicto agrario? ¿Cómo empezó todo esto? Pues, ¿cómo les parece que esto tiene mucha más historia de lo que imaginamos? De hecho, este conflicto inicia desde la época de la colonia, ya que cuando Colombia se estaba empezando a formar como Estado-nación, pues resulta que la tierra del territorio colombiano era nuestro devenir, a lo que muchos de los terratenientes y colonos querían buscar una solución para repartirse las tierras. Y lo que hicieron fue que crearon ciertos resguardos indígenas para solucionar esta supuesta problemática. Pero ¿qué pasa? Que debes de ayudar a una supuesta problemática, lo que hicieron fue empeorar un problema y crear un conflicto mayor. Y lo que hicieron fue es crear un encerramiento y a la vez una reducción de las poblaciones nativas. Esto que provocó que los terratenientes tuvieron a favor más tierras y también la ausencia del Estado justificó que los conflictos entre los terratenientes y los colonos se buscaran por la adjunción de las tierras. ¿Y esto qué quiere decir? Que es que había muchas tierras que se le denominan tierras baldías, que consiste en que ninguna de estas tierras pertenece, digamos, a un propietario, que a un individuo, que a una corporación, nada. Son tierras que se encuentran sectorizadas, pero no es de nadie, es del sector propiamente del territorio colombiano. Entonces esto generó muchos problemas y ya la revolución de los comuneros, los colonos, vieron anular los resguardos porque consideraron que eran improductivos, ya que buscaron una idea de encerramiento como les mencionaba antes con los indígenas, ¿sí? Y además de que no pagaban la misma cantidad de tributos que a los criollos. Pero ¿qué pasa? Con esta situación que se venía presentando con los indígenas y con los terratenientes y los colonos, los indígenas se negaron a este problema, porque iba en contra de las ideas de que si todos somos individuos, todos somos iguales. Ese era un ideal que primaba en esa época y por eso no querían que se dieran todos estos conflictos y aparte estaban en contra de la independencia contra los españoles. Entonces, si se daba todo esto, decía y se justificaba en la desaparición de propiedades colectivas de los criollos y así podían comprar, expropiar las tierras y los caciques y todas estas tribus indígenas iban a desaparecer en su totalidad. Entonces, ¿qué pasó? Se dio un desarrollo agrario en la República después del tema de la independencia. Sucede todo el tema histórico de la revolución, de todas estas guerras que han dejado una marca en la historia del país. ¿Y qué pasa? Las exportaciones de quinoa y tabaco aumentan hacia el exterior, a lo que esto quiere decir que aumentan más los trabajadores y aparte se requieren más tierras, ¿sí? Y no es hasta 1905 que la situación ya se agudiza más, porque el café se vuelve producto nacional y exportación y toma mucha importancia tanto a nivel nacional como internacional y contribuyó a otro proceso en materia, es decir, que ayudó al aumento de minifaudias. ¿Qué son las minifaudias? Las minifaudias son pequeños trozos de tierra que tiene un propietario indígena, sí, un propietario agrícola, perdón, y que tiene poca atención. Pero el fruto que da o el material que da, la materia prima, es totalmente rentable para su exportación. ¿Qué quiere decir? Que en este pedazo de tierra, aunque sea muy pequeño, puede dar mucho para exportar y asimismo regenerarse. Ya en 1930 se dieron las leyes de adjuntación, perdón, de las tierras baldías,
que era lo mismo que yo les mencionaba hace un rato, que no tienen, digamos, un propietario en sí. Y estas tierras baldías pasan a ser producción agraria y así evitaron la acumulación de predios. Así es como se formula la ley 110 de 1912, que redujo entre 2.500 a 5.000 hectáreas de individuales, de obviamente de estos predios. ¿Y qué pasa con los terratenientes y los colonos? Favoreció a los terratenientes y con la ausencia del Estado intensificó los conflictos entre terratenientes y colonos. Si se dan cuenta, ya se comienza a generar este conflicto entre estos dos bandos. No es hasta el gobierno de Enrique Olaya Herrera, en 1930, que el conflicto en el campo toma un interés nacional, ya que el 70% de la población campesina está al tanto de este tema. Y los problemas con los latifundios, que son extensiones de tierra que solo pertenecen a una persona, ¿sí? O sea, una persona es dueña de ese territorio y nadie se lo toca, es de ese terreno, ¿sí? Y entonces la ley que él propuso dice que la caja ayuda a que todos estos colonos, pues como que ayudaran a tener un pedazo de tierra de lo que ya tenían los terratenientes. Además, Olaya Herrera creó la Caja de Créditos Agrario y la Junta de Cuestiones Sociales de Asuntos Agrarios para resolver conflictos de la época. Pero ¿qué pasa? La falta de política, y es una ley que ordena el campo y va ligada con Alfonso López Pumarejo, y la llegada de la ley 200 de 1936, que se consolidó como un régimen de libertad, y aparte, esta ley aclara que las propiedades deben cumplir una función social de tierras de terratenientes, deben repartirse con las de los colonos. O sea, ahí se complementa todo lo que Enrique Olaya Herrera hizo y él ya lo publicó en sí. Además, impuso una reforma económica con la ayuda de una producción mayor del campo y se reconocen los derechos de los que arriendan y los trabajadores rurales. La alianza fue obstruida por los terratenientes en la alianza y con el conservacionismo y algunos sectores del Partido Liberal. Entonces, con esto que quería implementar Alfonso López Pumarejo, querían los terratenientes separar esto, o sea, que no existiera porque quedan con menos precios. Luego, en su segundo mandato, implementar la ley 100 de 1944, que dice que los contratos de los arrendamientos utilizan un orden para la aplicación de 10 a 15 años como causa de restricción para los predios. Y aparte, tienen una utilidad pública. También ayuda a la Federación de Cafeteros y los latifundios asociados con la Sociedad de Agricultores de Colombia. Luego, en 1945, fracasó esta reforma porque las grandes élites decidieron renunciar ya que no estaban a favor. Aparte, se da un interrumpimiento y la ambigüedad de las leyes agrarias junto al asesinato de Gaitán en 1948 dan muchos cambios en esta época y todo esto se junta para así generar la época de violencia en Colombia. No es hasta el gobierno de Rojas Pinilla, que era algo que mencionaban ahorita ustedes, que se confirman los acuerdos de paz con las guerrillas liberales y comienzan a disminuir los bandolerismos, resultándole de la violencia. Y con el Frente Nacional se hizo más clara la necesidad de expandir leyes solidarias para evitar que se derrame más sangre por estos enfrentamientos. Luego, dentro del mismo Frente Nacional, el presidente liberal Alberto Lleras creó el Comité Nacional Agrario y la Institución Colombiana de la Reforma Agraria para adjuntar las tierras de los campesinos para acompañamientos sociales por parte del Estado. No obstante, por apropiación ilegal continuada de las tierras, las intenciones del campo continuaron e hicieron posible la aparición de la guerrilla, esta vez comunistas por el contexto de la Guerra Fría. O sea, las FARC y el ELN fueron fundados en 1964 y encontraron su refugio en el campo. Entonces, decimos, con base de todo esto que se has presentado, que estas décadas y estos últimos años han decidido demasiados poderes al factor perturbador sobre la vida en el campo, como el narcotráfico. Y como siempre, la falta del Estado al cumplir las leyes agrarias no ha ayudado a que los bandoleros puedan generar un cambio y aparte haría que el gobierno conservador de León Valencia en 1966 llegara a la presidencia y aparte Carlos Lleras, quien expandió la Ley 1 de 1968
para crear la unidad agrícola familiar con el fin de resguardar el pequeño campesino y proteger a aparecimientos, arrebatamientos, pero este nuevo intento de reforma volvió a encontrar resistencias entre los viajeros de intereses del campo. Es decir, que no pudieron como seguir esparciendo y expandiendo sus productos a nivel internacional porque ya no estaban interesados tanto en el campo colombiano por el tema de las guerrillas. Y también se opusieron contra el famoso pacto de Chicorral, bajo el mandato del conservador Misael Pastrana. Y aquí ya llegamos a un tema muy interesante que se llama la contrarreforma agraria, que dice que durante las últimas 4 décadas ha incidido además de poderosos factores perturbadores sobre la vida del campo, gravemente el conflicto armado, pues sucesivamente las generaciones de narcotraficantes se apoderaron de las extensiones del campo y de las agrícolas que se convirtieron en nuevos ejércitos. Iban reclutando poco a poco cada uno de los jóvenes campesinos, iban poniendo terror en frente de cada uno de ellos. También surgieron y apoyaron a las organizaciones paramilitares que habrían de fortalecerse como las Autodefensas Unidas de Colombia en los años 1990. Estos grupos se expandieron por todo el territorio y agudizaron el conflicto con las guerrillas, pero también crecieron apoyándose con el narcotráfico. Siempre el narcotráfico van a encontrar que va a financiar todos estos grupos al margen de la ley, ¿sí? Entonces, con dicho lo anterior, las principales víctimas siempre ha sido el campesino, siempre ha sido el afectado desde el principio y aparte se les expropiaron millones de hectáreas que se habían ido repartiendo y que han ayudado al crecimiento del país. También las alianzas entre narcotraficantes, paramilitares y parapolíticos se alteró las relaciones de propiedad para monopolizar las tierras a favor de la ganadería y los biocombustibles. Todos esos hechos se condujeron en una impresionante contrarreforma agraria que se aceleró durante los últimos 20 años. De los 19 millones de hectáreas destinadas a la ganadería, se pasó a 40 millones y de las 14 millones de hectáreas de vocación agrícola pasó a ser 5 millones. Los dos gobiernos de Álvaro Uribe, durante la década del siglo XXI, se caracterizaron por el intento de legitimar esta contrarreforma no declarada. Y ahora entramos en un tema que es el presente, pero el presente se dice que es contradictorio, porque la Constitución de 1991 protegió la tierra con las minorías nacionales con la creación de los resguardos indígenas y de los territorios afros, pero descubrió que la legislación sobre el campesino, que quedaron desamparados de todas las maneras, ninguno de los tres grupos de población podía protegerse de las fuerzas oscuras que ayudaron a abrir el camino de las multinacionales en los últimos años. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay varios problemas históricos mencionados a partir de esto, y en varios de esos son la tendencia injusta de las tierras, los bajos nudos o impuestos de los terratenientes y la violencia asusada por una constante reingeniería de las guerrillas y el paramilitarismo, que es el responsable del 81% del despojo. Eso no se les vaya a olvidar. A todo esto hay que agregarle que la sistemática aplicación de la reforma agrícola y la frontera agrícola que lleva a instituir nuestra notable biodiversidad y agrega además la ganadería vuelve improductivos muchos de nuestros suelos. Sin olvidar que la minería ilegal es como un combustible para la guerra y la locomotora de la minería. Ya más adelante vamos a hablar un poquito más de esto y también que esto afecta contra la riqueza ambiental y las comunidades campesinas que se encuentran alrededor de donde se hace la minería y la explotación ilegal. En este momento pasa lo mismo que en 1991. Vivimos en un proceso bipolar o esquizofrénico, perdón, cuando el gobierno quiere darle gusto a todo el mundo, pero del cual resultan ganadores solo los más poderosos. Como hablábamos en un principio de los terratenientes, siempre tenían a favor más tierras y hectáreas. Y también acá, ¿qué pasa? Que se desarrollan modelos de desarrollo neoliberal y transnacional, aunque se requiere un proceso de restitución de tierras y adelantar una agenda de resolución de conflicto armado, es a partir del tema agrario, al mismo tiempo que se impulsa la gran agricultura de las exportaciones y la firma de los tratados de libre comercio, sin brindarles garantías a los productores nacionales. Siempre se va a buscar el producto externo que el nacional. Tristemente, esto es una realidad que siempre vivimos aquí en Colombia y sobre todo en los últimos años. Y aunque no haya terminado el conflicto armado de cierta forma, hay que buscarle una solución social
a este conflicto. O sea, se requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo, pero es importante que nosotros, como jóvenes, sus familias, las personas que están muy allegados a ustedes, sepan y tengan al menos una idea de lo que está pasando en el país. Entonces, vamos a continuar con el siguiente ejemplo de minería ilegal. Bueno, después de hablar de un panorama global histórico, hablaremos del conflicto armado como expresión de la ausencia del Estado. En el caso puntual de la comunidad Huitoto, esta comunidad está ubicada en el Caquetá, a las orillas del río. Se le denomina como el resguardo Los Monos. Allí nacen con frecuencia niños con malformaciones y se desarrollan enfermedades no conocidas con algún diagnóstico de causa aún. Pues el río está contaminado por mercurio y la dieta de los huitotos está basada en el consumo de pescado. A pesar que es un tema que debe ser estudiado y de interés para la autoridad, allí ni siquiera se presenta un ente de salud a brindar ayuda. O sea, se le ha negado la ayuda a esta comunidad. Ellos mismos han buscado estrategias para sobrevivir a la situación, creando carteles para advertir a las personas que los visitan y a los niños que no pueden comer mota ni simi, que son dos clases de pescado con alto porcentaje de mercurio. Como ven ahí en la imagen, la Organización Mundial de la Salud hizo un estudio y el porcentaje máximo para que un pez sea apto para el consumo es de 0,5 microgramos y en esta zona los peces tienen una concentración de mercurio de 1,33 y 2,28, lo que indica que pueden ser mortales. Según también el ex director del INVIMA, Javier Humberto Guzmán, si se lleva a la mesa este pescado cada 6 meses, no tendría efectos graves, pero si se consume a diario, pues como lo hacen los resguardos, puede ser fatal. Los más vulnerables ante esta situación son los niños y mujeres, porque el metal, porque pues afecta a su sistema nervioso. El metal es tóxico para nosotros como seres humanos. Y bueno, ¿a qué se debe esto? Los mineros separan el oro de la arena con este material, con el mercurio. Este tema a lo largo de la historia ha sido censurado, se ha censurado a esta comunidad, puesto que es contrariar a las disidencias de las FARC, ya que ellos son los que controlan la extracción de oro en este río. Negocio que les deja 7 billones de pesos al año, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En el 2017, Colombia dejó de comercializar el pez mota porque la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca expidió un decreto que planteaba la prohibición de este pescado. Pero aún así, pues esta solución es muy criticada porque se sabe que el punto de partida del problema es la minería ilegal dirigida por grupos al margen de la ley, práctica que no es cesada con una política pública contundente y que hasta el día de hoy hablar sobre este tema de la contaminación por mercurio en el resguardo pareciera, entre comillas, un delito institucional para los huitoto con pena de muerte. Relacionándolo al primer caso que nos decía Liz sobre el chico, que estos temas son, o sea, demasiado delicados de tocar, porque lo que tú dices te puede traer consecuencias. Bueno, dejando este tema de la minería ilegal por parte de grupos al margen de la ley, consecuencias y causas como que el agua envenena los resguardos indígenas y no hay atención por parte del Estado, ni siquiera los líderes sociales pueden llegar ahí a movilizar, a dar conciencia, a traer este tema a las grandes ciudades, porque se les silencia. Otra de las causas es que los mineros utilizan este mercurio indiscriminadamente, excesivamente, lo que causa que el metal se sedimente en los ríos alrededor de las algas, siendo las algas el alimento de los peces. Una de las causas que permite que esto pues siga pasando es que la explotación sobre los recursos naturales no es muy castigada en Colombia,
ni para quienes causan el daño, ni para quienes causan el daño. Una de las consecuencias más alarmantes es el desarrollo de calidad de vida de los niños y las mujeres en estado de embarazo. El mercurio se queda en los tejidos afectando el sistema neurológico y respiratorio de las mujeres embarazadas. Y esto genera unas alteraciones en el embrión, como se evidencia allí. Las funciones cognitivas, la memoria, la atención y el habla, incluso las actividades motoras, se ven vulneradas negativamente, dejando así niños con retraso mental, niños que les dan crisis convulsivas, nacen con deficiencias visuales y auditivas y con trastornos del lenguaje. Esto, bueno, como reflexión final, para cerrar el tema anterior que tocó Dianita y el mío, quiero que caigan en cuenta en algo, y es que así como existe el conflicto armado como conflicto agrario, existe también el conflicto armado como expresión de ausencia del Estado, pero también el conflicto armado como resultado de la exclusión política, y así sucesivamente, entre otras formas de conflicto. Pero el punto aquí es lograr interpretarlo como un proceso, como un todo multicausal, y no como un todo unidireccional. Cuando vemos el conflicto como un todo multicausal, podemos comprender nuestra historia y entender sobre qué valores sociales hemos venido viviendo, para así poder ser agentes críticos y reflexivos que construyen una cultura en la que la convivencia, la paz, incluso la resocialización, que es un término axiológico muy escuchado durante el siglo XXI, es válido. No sé si alguien quiere agregar algo más sobre esto, sobre esta pequeña reflexión y las consecuencias y causas de que la comunidad Huitoto hoy sea golpeada en su propio territorio y sea desarraigada de sus prácticas y de una calidad de vida favorable. Andrés, por favor, ayúdanos. No, pues, digamos, no sé mucho del tema, pero sí, digamos, obviamente es importante pues tener en cuenta que, pues, que el tema de la contaminación a partir del mercurio pues afecta la salud de cualquier comunidad. Digamos, obviamente pues tú mencionaste ese caso, pero pues existen muchos más, no solamente pues aquí nacionales, sino pues globales, sobre todo digamos en el tema de la industria del petróleo, cuando digamos hay fugas y eso, pues obviamente eso genera una contaminación pues, ambiental que es gravísimo para el ser humano, y no solo para el ser humano, sino para el tema del ambiente. Era eso. Ok. Bueno, en este sentido vamos a proyectar 2 videos cortos con la finalidad de que ustedes puedan plantear una pregunta-problema desde lo que hemos hablado, e incluyan su perspectiva para que le vayan dando solución a la pregunta-problema que planteen. Bueno, ahora continuaremos con nuestro segundo video para que ustedes también vayan creando la reflexión que vayan a tener sobre la vista de estos dos videos, de este material audiovisual. Bueno, ¿qué pueden sacar de los dos videos que han visto anteriormente? ¿Qué ideas les generó? ¿Qué reflexiones? ¿Qué cosas les dejó de enseñanza y moraleja? Y yo, bueno, pues los dos videos dan en sí pues todo lo que pasa y en Colombia muy resumido, con elementos que abarcan diferentes cosas: las botas, el petróleo, deforestación, conflicto, la migración interna forzosa principalmente. Y pues lo que decía ahí, pues Colombia es uno de los países con más desplazamientos forzosos internamente por el conflicto armado. Y lo que decían desde el principio de la clase, pues de todo eso de las tierras que es tan preciada en Colombia, siempre va a vivir, perdón, corrijo, ha vivido constantemente en conflicto porque la tierra es muy preciada. Y con todos estos recursos que se explotan, como mostraban los videos, se vive desde la colonia, como
explicaba Diana, hasta la actualidad. Muy bien, Daniel, por esa reflexión. Y sí, es verdad lo que dices, es una realidad mostrada por medio de dos elementos fotográficos y cineastas por medio de videos. ¿Quién más? ¿Dice? Sí, también. Bueno, pues a mí, digamos, bueno, el segundo video, si había tenido la oportunidad de verlo en una clase, y pues, digamos, recordé mucho como a un trabajo asociado que hice sobre una galería de arte. Entonces, en esa galería de arte, digamos, bueno, era virtual, era muy bonita, y digamos, o sea, habían muchas, muchas historias y eran con cosas muy sencillas. Entonces, digamos, una historia era con un barquito de papel, otra historia era con un sombrero partido por la mitad. Entonces, como que me ponía a reflexionar viendo estos videos, como que a veces nos hace falta mucha empatía y no esa empatía falsa de, ay, lo lamento mucho, espero que todo mejore. Creo que es un poquito como que falta esa empatía y no llega a la misma como la que de verdad se siente con el corazón, que digamos tú no criticas, no dices nada, solo escuchas esa historia. A veces la gente no necesita que te diga mucho, sino que la escuches. Entonces me ponía a pensar que hay muchas, muchas personas, y digamos, como lo decimos, no se acaba el conflicto. Seguimos en un conflicto y es la realidad del conflicto. Esas personas necesitan que las escuchen, que tengan una voz de aliento, un hombro para llorar o una palabra de ánimo. Tal vez nosotros no entendemos las realidades porque estamos en la ciudad. Algunos las tienen más de cerca, otros no. Como les contaba en mi caso, no tenía idea de dónde podía haber empezado el conflicto. Pero creo que esa empatía, esa escucha, creo que empiezan a marcar diferencias. Y una parte que me marcó mucho fue al final del video de Juan Piz González, que decía que si estás viendo esto, eres muy afortunado, porque son cosas sencillas y día a día se nos olvida eso, que es un privilegio estudiar en una universidad, estudiar en la Gran Colombia es un privilegio, contar con las personas que tenemos, comer las tres comidas, a veces nos quejamos que porque no tiene sal, que porque no es el pollo que a mí me gusta, que porque odio las verduras, pero me marcaba mucho y de verdad me llegaba al alma cuando decía, hay 2 millones, 2,2 personas que no tienen ese privilegio. Entonces, ser muy agradecidos, agradecer mucho y ser muy empáticos con esas realidades. Tal vez en este momento como estudiantes o como docentes no podemos hacer grandes cambios, sí los podemos hacer más adelante o digamos si tenemos la oportunidad de hacerlo, lo tenemos que hacer, pero siento que desde acciones concretas, así sean pequeñas, empezamos a darle un mejor día a las personas que atraviesan por ese espacio. Entonces, esa fue una pequeña reflexión que saqué. Qué bonita reflexión. Totalmente de acuerdo con Liz. Después de este recorrido profundo por algunas de las realidades de nuestro pueblo, miren que a pesar de que los dos videos tienen contextos diferentes, repercuten a corto, mediano y largo plazo. Y de alguna manera, como decía Liz, se conecta el conflicto armado del campo al de la ciudad, como en una dimensión sociocultural, es decir, cómo humanizamos nosotros mismos las relaciones sociales y a un territorio, por ejemplo. En el video es claro que hay personajes con más poder que otros, ya sea porque tienen armas, porque son un grupo con mayor apertura económica, entre otros factores que podrían influir. En el caso del video hubo una vulneración porque hubieron diferentes tipos de violencia, como el desplazamiento forzado, que genera unos hechos crudos para la vida cotidiana de las víctimas. Y bueno, y algunas personas hoy en día son capaces de decir, oiga, pero qué exageración. Pero pregúntense ustedes, ¿qué harían si esa fuera su realidad, su posición? Ser un indígena o un campesino. No podemos minimizar estos detalles. Con lo que decía Liz, me llegó un concepto que yo creo que deberíamos tener presente desde las narrativas que empezamos a construir nosotros como estudiantes, como profesores, como seres humanos siquiera, que es la singularidad, que es algo importante para no ser indiferentes con el sentir y el saber de los otros. Esa era como una pequeña reflexión.
¿Alguien quiere agregar algo más? Sí, digamos, obviamente pues es importante y estoy de acuerdo con muchas cosas que han mencionado ustedes porque pues obviamente es un tema muy delicado y que se debe tratar con detalle, pero digamos, lo que me cuestiono acá es porque, digamos, las clases sociales, por lo general, pues los que tienen el poder no hacen ese cambio, pues, estructural y no solo, pues, el tema de apoyar por diferentes programas, sino pues ir más allá, ir más allá. Entonces, la pregunta es, digamos, en el primer video se observa como cuál es la acción que tienen como tal las personas que tienen el poder. Entonces, eso es para pensar y analizar. Bueno, a continuación seguiremos con la siguiente fase de nuestra clase que se llama memoria histórica, que consiste en un taller de fotografía con una visión del pasado con consecuencias perdurantes en el presente. En este taller, cada uno de los estudiantes deberá visualizar 3 collages, en los cuales tienen imágenes de todo lo que hemos visto alrededor de la sección, que es el conflicto agrario, el conflicto por abandono del Estado y el desplazamiento forzado, entre otras más. De ello, deberán crear una visión reflexiva y deberán darnos su punto de vista. Luego, por último, mostraremos nuestra fase final, que sería nuestro proceso de evaluación, y se llama obras artísticas. Este espacio consiste para generar una reflexión y aparte generar una nueva conciencia a partir de un elemento artístico, si sea una obra artística, una pintura, una representación musical, lo que sea, y tendrán que representar los siguientes criterios. Primero, refuta la noción de la supervivencia del más fuerte y la sustituye por aquella de la responsabilidad de los más fuertes sobre los más débiles. Segundo, reconstruye la complementariedad con el otro como herramienta para el desarrollo humano. Y por último, compone en escena a los nuevos actores, tanto individuos activistas o intelectuales pertenecientes a las organizaciones no gubernamentales, comunidades étnicas, lingüísticas, entre otras, que se resisten a los poderes, a la autoridad y a la dominación. Para concluir nuestro ejercicio y nuestra clase, les mostraremos la exposición de las obras de arte de nuestros estudiantes, en donde les vamos a mostrar el material que cada uno de ellos hizo y el significado que les dio. El conflicto colombiano ha marcado toda la historia colombiana, ha marcado la biodiversidad, ha marcado las personas, ha marcado la política, ha marcado la economía. Infin de cosas ha marcado el conflicto colombiano, que viene desde hace mucho tiempo, como nos lo explicaba las profesoras Alison y Diana, que viene desde hace mucho tiempo. Sí, y estas expresiones de la violencia en Colombia se pueden representar en el arte, con pinturas, con figuras, esculturas, con llantos, con arengas, ¿sí? Tantas cosas. Y por eso aquí está esa canción, ¿A quién engañas, abuelo?, de Garzón y Collazos. Y dice unas palabras muy bonitas. Me dice Chucho el arriero, el que vi los cañales, que a unos nos matan por godos, a otros por liberales. Pero eso que importa, abuelo, entonces ¿qué es lo que vale? Mis taitas eran tan buenos, a nadie le hicieron males. Solo una cosa comprendo, que ante Dios somos iguales. Ahí viene. Aparecen en elecciones aquellos llaman caudillos, que andan prometiendo escuelas y puentes donde no hay ríos. Y al alma del campesino llega el color partidicio. Entonces aprenden a odiar a quién es el buen vecino. Todo por esos malditos políticos de oficio. Y es muy importante saber esta cultura. Es una canción que ejemplariza en los años 1950. Y todo esto, los 60. Ahora, acciones aquellos que llaman caudillos, que andan prometiendo escuelas y puentes donde no hay ríos.
y al alma del campesino llega el color partidicio. Entonces aprendí a odiar hasta quien fue su buen vecino. Todo por esos malditos politiqueros de oficio. La imagen como tal tiene diferentes tipos de representación, pero digamos en el caso identifiqué pues, varias cosas que pueden pasar durante el conflicto y una de esas es el desplazamiento que tienen los campesinos pues al tener esa situación tan dura que llevamos trabajando durante las sesiones anteriores. En ese sentido, pues se logra observar varias carreteras de trenes en los cuales estas personas pues tienen que caminar porque pues obviamente es muy difícil que puedan coger transporte y no solo eso, sino que desde esas mismas carreteras pues y las montañas, todo lo que conlleva esto pues es una característica como para generar, digamos, conciencia desde las diferentes situaciones que puedan pasar. En ese sentido, pues intentamos plasmar un camino en el cual pues todos lleguen a una armonía y no solo eso, sino a una paz, dejando el conflicto armado a un lado y generando conciencia de, de paz. Gracias. Crónica: Uso del glifosato. Autoría: Lizeth Nivia. 5 meses antes. Era una tarde demasiado soleada, diría yo, más que lo habitual, y en mi pequeño vientre de 17 años recién cumplidos crecía una pequeña vida. Fue una dicha, en medio de las múltiples tristezas, las cuales habíamos pasado juntos con mi amado Joselito. Luego de hacer el almuerzo y lavar la loza, bajé un rato al pueblo a encontrarme con mis compañeros de curso, y vimos a eso de las 3:30 de la tarde una avioneta pasar. Al principio nos dio cierto asombro, porque hace muchos años no veíamos un aparato de esos tan cerca. Con mis amigas decidimos abrir la boca e irnos corriendo, creyendo que era un nuevo sistema de riego de agua para nuestros cultivos. 3 meses antes. Un domingo, en la mañana, me levanté temprano como de costumbre. Hice el desayuno. Me acosté un rato. Cuando entre sueños empecé a tener un fuerte dolor de espalda. Creí que era algo normal, ya que el embarazo estaba más avanzado y eran síntomas. Joselito me dijo que era algo común, que tomara unas aguas aromáticas y en la tarde me tomara un descanso. Al siguiente día, cuando estaba haciéndome aseo, veo de mi vagina salir un breve sangrado, lo cual nos puso en alerta. Ese mismo día me puse en la tarea de buscar la cita más cercana en el hospital departamental. Un mes antes. Hace 2 meses había obtenido la cita para mi primera ecografía y de una forma u otra me sentía impaciente porque iba a conocer a mi pequeño o a mi pequeña. Salí prácticamente desde las 7 de la mañana. Una cita a la 1 de la tarde. Cuando llegué al centro médico, el doctor me hizo una ecografía y en ese momento presentí que la esperanza que había sentido hace unos 6 meses se me estaba yendo de las manos, de una manera dolorosa y lenta. El doctor me dijo que se trataba de un embarazo de altísimo riesgo y que lo más probable era que debía hacerme unos exámenes en los cuales estudiaría la causa de unas posibles malformaciones. Salí de allí lo más pronto que pude, con una pequeña, pero muy pequeña esperanza y pidiéndole a Dios que me diera esa dicha de tener ese niño o esa niña, ya que hacerme esos exámenes era una de las últimas opciones que podía darme el lujo de pensar. 15 días antes. Hace algunos días mi suegra había tenido que quedarse unos días en la casa en la que vivíamos con mi esposo. Ella me había ayudado a tomar ese reposo que se necesitaba y por unos días los síntomas levemente iban calmándose y mi corazón llenándose de esperanzas. En esos días habíamos pensado algunos nombres, si era niña, le pondríamos Elena, en honor a mi madre, que por el conflicto entre guerrillas hace algunos años había fallecido, pero si era niño, le pondríamos Armando, ya que era el protagonista de nuestro programa favorito. 8 días antes. Un viernes gris y demasiado lluvioso,
en que la mejor opción era guardarse en las casas y descansar un poco. Me recosté al lado de mi Joselito y me quedé dormida por unos minutos, hasta que siento unos cólicos, lo cual se me hizo demasiado extraño, ya que por obvias razones hace meses no me llegaba la regla. Le resté importancia y seguí durmiendo, pero en la noche volvió ese terrible dolor de espalda, y en mi vientre volvieron a mí los miedos e inseguridades. Procuré esa semana hacer que mi suegra volviese a casa para estar frente al hogar. El día desafortunado. Dicen que cada día es diferente y que hay muy pocos días que marcan tu existencia. Para mí, el que les voy a contar esta tarde, con lágrimas en los ojos y con ganas inmensas de morir, le dio un nuevo significado a la vida para mí. Fue un 9 de abril. Ya pasadas las 8 de la noche sentía muchos escalofríos. El dolor de espalda y los cólicos se incrementaban. José estaba desesperado fumando fuera de la casa. Pasadas las 10:30 p.m. sentí unas ganas extrañas, ganas de entrar al baño. Fui acompañada con mi valiente suegra a la letrina compartida. Sentí un poco de estreñimiento, de lo cual sufrí en mi infancia. Pero una vez, cuando me disponía a salir, vi el piso frío y tenue que me dejó contemplar una forma desconocida y extraña, que alguna vez hizo parte de mí. Era mi pequeño sin vida, y envuelto en la placenta. Quedé petrificada y en unos minutos después entra Joselito. Él recoge nuestro hijo en su ruana, y mi suegra, casi arrastrándome, me lleva a mi hogar. Este pequeño relato es de mi autoría y pues realmente es como este conflicto del glifosato que afecta a la salud de los campesinos. Es una historia ficticia, pero realmente nos toca y es una invitación para también ponernos en el lugar de los demás, votar conscientemente y también pensar en esas personas que viven en el campo y que no tienen esas posibilidades que nosotros tenemos de tener una cita, ya sea a los 15 días o a los 8 días. Esta mujer pudo haber perdido a su hijo porque no tuvo las personas médicas que le pudieron haber ayudado. Entonces, sigamos siendo empáticos, seamos empáticos y pensemos muy bien quién es la persona que va a dirigir nuestro camino y nos va a representar como colombianos. Gracias.